Durante los próximos minutos, parece la prehistoria, cómo pasa el tiempo. Bueno, la pandemia hizo que se suspendieran esas elecciones autonómicas. Pasaron las semanas. Se han fijado para el 12 de julio, en esa nueva fecha, elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Unas elecciones, desde luego, atípicas. Esperemos que de aquí a entonces todo se haya normalizado bastante más. Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a la reelección. Don Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿De salud, la familia, el pequeño, todo bien? Todo bien. La verdad es que hemos tenido suerte y desde el punto de vista de salud, la verdad es que estamos bien. Le agradezco su interés. Espero que usted también y su familia. Sí, aguantándome, porque haciendo el programa todos los días hace 3 meses en casa, lo podemos imaginar. Pero bueno, es lo que tiene. Somos unos afortunados que hemos seguido trabajando, eso sin duda. Vamos al lío. Lo primero, Alberto, a mí me da, lo digo de verdad, de corazón, y después de oír a este representante de las empresas funerarias hablar de muertos, hablar de esas vidas, ponerme a hablar de política me da un punto de reparo. Sí, lo comprendo. Lo comprendo, pero al final la política es la gestión de las cosas públicas, hecho por personas que no tengan más interés que acertar. Y bueno, lamentablemente la gestión de una pandemia pues tiene un componente de acierto en la gestión de los intereses generales, ¿no? Y desde luego el cómputo de personas fallecidas, pues hombre, yo estaba escuchando esa entradilla y además, lógicamente, pues llevo casi 3 meses dedicando al principio el 100% de mi tiempo a esto, ¿no? Ahora el 70-80% de mi tiempo a la gestión de la pandemia en Galicia y no puedo entender, de verdad que no puedo entenderlo porque nosotros tenemos obligación de notificar al Ministerio todos los días a las 9 de la noche, todos los días, como tiene que ser, los fallecimientos que se producen en las residencias de tercera edad, fallecimientos de personas que estaban en residencias que finalmente fueron trasladados a los hospitales y fallecieron en los hospitales, fallecimientos que se producen, por supuesto, en cualquier servicio de urgencias, en cualquier UCI o en cualquier planta de un hospital, y yo no puedo entender si las comunidades autónomas notificamos y este baile de cifras es algo sorprendente, porque si las comunidades cada día decimos al Ministerio los fallecidos y resulta que no coinciden con los datos que el Ministerio da a los medios de comunicación, hombre, al principio se puede entender, se puede incluso disculpar, exacto, por el caos, por los criterios, pacientes que fallecen, a veces por el colapso de los hospitales con dificultad incluso para un cómputo exacto, con algunas dificultades para hacer una certificación de éxitos de muerte, pues probablemente sin distinguir si tenía test o no, tenía sintomatología o no, pacientes que fallecen en las residencias los primeros días incluso con un virus que desconocíamos. Ahora bien, esto puede pasar una semana, pueden pasar 10 días, lo que no puede, por el respeto en primer lugar a los fallecidos y en segundo lugar a las víctimas, lo que no puede pasar son pues 8 o 9 semanas después. En fin, yo lo lamento profundamente, yo pido disculpas, pero desde el punto de vista técnico estadístico no tiene explicación lógica ni científica. Desde el punto de vista político, ¿piensa mal y acertarás? Pues es evidente que aquí hay gente que no está diciendo la verdad. Y por consiguiente los únicos que tienen todos los datos es el gobierno central. Nosotros desde el principio de la pandemia, que al principio tenemos información de los registros civiles, entre otras cosas porque tenemos funcionarios financiados por la comunidad autónoma y las infraestructuras de los registros civiles son de las comunidades autónomas. Pero a partir de una fecha determinada, al menos en Galicia, se dio orden de no informar a la comunidad autónoma. Por tanto, perdimos esa información. Esa información la tiene el Ministerio de Justicia y solamente él la tiene, registros civiles en cada uno de los lugares y localidades donde hay una oficina de registro civil abierta. Y después las comunidades tenemos obligación de dar todos los datos, día a día. Al principio eran solo los hospitales, después eran martes y jueves las residencias. Desde hace ya meses son hospitales y residencias diariamente. Y cuando esto no casa, cuando esto no concuerda, cuando hay una desviación del 50%, pues es evidente que los datos de la pandemia oficiales son datos incompletos. Y yo lo lamento decir, pero es que no es posible, ¿no? Nosotros hemos incidido en saber cuánta gente ha muerto en las residencias de tercera edad en España.
entre otras cosas, para hacer comparaciones homogéneas y saber cuál es el comportamiento de cada comunidad autónoma en la gestión de las residencias de tercera edad. Pues no lo tenemos, no tenemos ese dato. No tenemos ese dato. A pesar de que lo damos, no tenemos el agrupado, el agregado, ¿no? Bueno, al final está claro que lo vamos a saber, pero, en fin, yo lamento que tantas semanas después, tantos meses después, estamos en esta situación. Sí. ¿Saben ya si Galicia pasa a la fase 3? Pues esa es la pregunta lógica y la respuesta, aunque parezca un poco sorprendente, yo intento ser lógico, pero yo no lo sé porque tanto pasar a la fase 1 como a la fase 2 como a la fase 3 desconocemos cuáles son los criterios. Ni quién lo hace, ni quién los fija. No oculto que nuestro nivel de diálogo y de comunicación con el Ministerio de Sanidad, salvo en casos puntuales, ha sido fluido durante todo este tiempo, yo no lo oculto. El Ministerio de Sanidad, incluso en las reuniones que han tenido con nuestros responsables de sanidad, tanto los técnicos del Ministerio como el propio ministro, pues nos ha felicitado de la información, del número de test que se realizan en la comunidad autónoma, del número de seguimiento que hacemos cuando descubrimos un positivo, que hacemos un rastreo de todas las personas que han tenido contacto con él en los 14 días y hacemos un test a todas esas personas de contacto. Hemos hecho test a todos el personal sanitario y a todas las empresas que trabajan en los hospitales. Hemos hecho test, por supuesto, a todos los residentes en las residencias de tercera edad y discapacidad. Acabamos de hacer test a la Policía Nacional, test a la Guardia Civil. Mañana vamos a aprobar en el Gobierno un acuerdo con la Federación de Municipios para hacer test a las policías locales. Bueno, yo creo que vamos a pasar, y vamos a pasar porque nuestros datos de contagio por cada 100.000 habitantes están por debajo del 0,7 y en España hasta hace unos días estaban cerca del 5,8, ¿no? Hombre, 0,7 versus 5,8 no está mal. En este momento tenemos un paciente en la UCI. Llegamos a tener 178, tenemos uno, y tenemos 23 pacientes en hospitales, llegamos a tener 1.000 pacientes en los hospitales, ¿no? Joder, bueno. Oído desde Madrid, que Dios me perdone, pienso, qué pocos. Pues sí, la verdad es que sí, yo no lo oculto, ¿no? Yo creo que sí, que hemos, bueno, en primer lugar, Expósito, nosotros el 27 de febrero constituimos una comisión del COVID en el Gobierno. 27 de febrero, o sea que ya sabían algo de que venía algo muy gordo, muy gordo. Digo porque el día 8 de marzo hubo quien no lo sabía. Es que simplemente con el periódico ya está. No. Tampoco sabiendo yo recuerdo una portada del País, por entonces, enorme, a 5 columnas, que decía la OMS alerta de la pandemia. El País, no es precisamente nada sospechoso. Sí, al País, ABC, yo creo que tiene 4 o 5 portadas muy contundentes. El COVID estaba a unas millas de nuestra costa, ¿no? Estaba a unas millas de Baleares, en Italia, y de la costa levantina, ¿no? El 27 de febrero constituimos la comisión del COVID, el 1 de marzo empezamos a comprar los primeros respiradores, 150 respiradores, 1 de marzo. El 12 de marzo suspendimos las clases, sin tener un fallecido. El 13 de marzo declaramos alerta sanitaria y cerramos restaurantes, bares y todo tipo de espectáculos y polideportivos, etcétera, etcétera. Después ya, la noche del 14 de marzo, el Gobierno Central dicta el estado de alarma, ¿no? Bueno, y nosotros tuvimos dado que empezamos a comprar rápido, pues empezamos a duplicar. Teníamos 166 camas de UCI y a los 20 días ya teníamos 400 y pico camas de UCI. Le comentaba Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, al principio de esta charla, que me daba cierto reparo, por no decir vergüenza, hablar de política, pero ya se me ha pasado. Así que me voy a poner a hablar de política inmediatamente a continuación. ¿Cómo se ve desde allí? ¿Se sigue llamando la sede del Palacio de Rajoy? Sí. Tiene su gracia, ¿eh? Tiene gracia que se llame el Palacio de Rajoy. Digo, ¿cómo se ve desde allí la política en el Congreso, que se digan lo que se dicen, las acusaciones, las mentiras, el ambiente, cómo se abandonan los plenos, esos gritos, ese odio que a los ciudadanos normales y corrientes se nos expone? ¿Cómo se ve desde ahí, desde ese córner? Pues de este córner de Europa, pues yo creo como se ve desde prácticamente todos los lugares de España, ¿no? Vamos a ver, la crispación en la política española, el culmen del inicio de esa crispación fue la moción de censura, ¿no?
hace 2 años aproximadamente, Justo. pues era la primera moción de censura en España contra un presidente que había ganado 2 veces consecutivas las elecciones, porque hubo que repetirlas. Y hubo que repetirlas porque no se aceptó el resultado inicial y tuvo que volver otra vez a votar los españoles y bueno, y un día como hoy se aprueba el presupuesto del Estado y un día como hoy, una semana después, se echa al presidente y al gobierno que consiguió la confianza en Cortes para aprobar el presupuesto. Y a partir de ahí pues hubo una escalada de tensión. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el objetivo no era gobernar, era estar en el gobierno, ¿no? El objetivo no era, en fin, gestionar los intereses generales, sino, bueno, conseguir currículos personales, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya se sabe todo el mundo lo que pasó. Nos vamos a la moción de censura se hacía para hacer unas elecciones inmediatas y disolver las Cortes, convocar elecciones. Bueno, primera mentira, falso. Se presenta incluso un presupuesto, el presupuesto se tumba, no se aprueba y no queda más remedio que convocar un año y pico después, ¿no? Y se celebran las primeras elecciones de Sánchez como presidente del gobierno con el compromiso que no gobernaría en ningún caso con Podemos. En fin, toda esta historia ya la conocemos, ¿no? Entonces, todas cuantas cosas se dijeron en los 2 últimos años, desde la moción de censura, todas se incumplieron. Y dado que tenemos no un gobierno que gobierne, sino 2 partidos, cada uno por un lado, que están ocupando el gobierno, con 22 ministros, que me imagino que tampoco se conocen mucho entre sí, y no es fácil. En este momento no creo que haya muchos españoles que puedan decir el nombre de los 22 ministerios. Hay uno de universidades, dicen. Sí, ni siquiera el propio presidente del gobierno quizá lo recuerde con exactitud. Pues cuando tienes un gobierno que no gobierna, cuando tienes un gobierno dividido en 2, cuando tienes un gobierno con una gestión, en mi opinión, deficiente, cuando se está incrementando el paro, está disminuyendo la riqueza en nuestro país, y cuando además te viene una pandemia, y entonces es cuando, en este nivel de estrés en el que se necesita a personas, ministros y equipos con experiencia que conozcan los servicios sanitarios, que conozcan el funcionamiento de la organización del Estado. Entonces, cuando queda, digamos, el rey desnudo, automáticamente pues hay que introducir con mayor intensidad los señuelos del gobierno, conocidos, ¿no? Pues, la crispación, el insulto, la difamación, la tensión, y a partir de ahí pues se produce lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Claro, la pregunta es si la oposición tiene que resistir, poner la otra mejilla, o como pasó en el rifirrafe con Cayetana Lara de Toledo, saltar a la yugular. Bueno, yo quiero que mi partido tenga el respeto hacia los españoles que le ha perdido el gobierno. ¿Por qué? Porque mi partido es la única alternativa que hay en este momento en España. No hay otra alternativa. Entonces, si queremos cambiar un gobierno del PSOE y Podemos que gobierna el Estado con aquellos que lo que quieren es fraccionar y romper el Estado, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, si realmente lo que queremos es cambiar el gobierno, la única opción que tenemos es el Partido Popular. Primero, porque es el único partido en la oposición que ha gestionado España. Segundo, porque es un partido que no ha abdicado de sus principios. Tercero, porque estamos en política para acertar y para que la Constitución se cumpla y que la igualdad de los españoles no sea una frase, sino que sea un permanente compromiso. Y cuarto, porque nosotros vamos a permanecer. Hemos nacido con la Constitución española y hemos estado en la oposición y en el gobierno, hemos gestionado muchas comunidades autónomas, unas veces más, otras menos, hemos gestionado muchísimas ciudades en España. Bueno, por lo tanto, mi partido pues es un partido útil a España. Sí, pero si me permite, Alberto, el panorama ha cambiado. Quiero decir, hay un agente nuevo, que es Vox. ¿Vox tensiona por la derecha al PP? En mi opinión, Vox tensiona la vida política. Sí, pero seamos prácticos. Sí, no. Yo creo que tensiona la vida política en general, igual que Podemos, ¿no?
es verdad que Vox, Podemos es un experto en provocación permanente y está provocando constantemente a Vox, y Vox está reaccionando y automáticamente nos mete a todos en esta turbulencia y en esta espiral de crispación y tensión, ¿no? Pero verá usted, yo no soy militante de Vox, Vox no es mi partido, y por tanto que cada uno haga lo que puede, ¿no? serán los dirigentes de Vox los que tienen que dar explicaciones. Lo cierto y verdad es que mientras haya partidos que no tengan experiencia de gobierno, mientras haya partidos que no tengan ninguna responsabilidad en cómo le vaya a España, esos partidos tienen muchas más facilidades para posicionarse en los extremos o en planteamientos que no se han probado. A usted le pueden criticar por su programa en la COPE. Pero claro, si le critica a alguien que no ha hecho ningún programa en radio y que no ha tenido nunca un oyente, pues hombre, no debe hacerle usted mucho seguidismo a ese planteamiento, ¿no? Ya, entiendo. Es lo que pienso yo. Dentro de ese proceso de tensionamiento, de provocación, ¿qué lectura hace de lo que está pasando con la Guardia Civil? Pues hombre, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta, en primer lugar, que se ha cesado no a un guardia civil cualquiera, ¿no? Sino a un hombre que ha servido a España cada vez que se le ha pedido, en los peores lugares, en los peores momentos y en los peores destinos, ¿no? En Euskadi, gestionando el referéndum ilegal de Cataluña, trabajando con Pérez Rubalcaba o trabajando con ministros del Partido Popular, en fin, un profesional, ¿no? Bueno, este profesional sabe cuáles son sus compromisos y sabe cuáles son sus obligaciones y, lógicamente, no puede hacer filtraciones ni informar al gobierno de aquello que un juez le tiene prohibido, viendo las leyes y probablemente cometiendo prevaricación. Y le cesan por esto. El gobierno lo niega, y lo niega de forma categórica, contundente, durante varios días. Y después aparece un documento firmado por la directora general de la Guardia Civil que dice exactamente y concreta por escrito todo lo que pensábamos, ¿no? Que es que le cesan porque no informó al gobierno, contraviniendo el criterio de la jueza. No le informa de que hay una investigación judicial sobre las manifestaciones del 8M, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Primero, hay un cese político. Segundo, hay un cese envuelto en una gran mentira. Y tercero, nos han contado una mentira continuada en sede parlamentaria y ante los medios de comunicación. Hago un requiebro de la actualidad, pero me piden los colegas de Deportes de COPE que le haga una pregunta. Alberto Núñez Feijóo, y es la siguiente. Pregúntale al presidente de la Xunta si se podrán jugar partidos de liga, partidos de fútbol en Galicia con público. Pues mire, si no estoy confundido, entiendo que esa competencia se la ha arrogado para sí el Gobierno de España y la Liga de Fútbol Profesional. Esto es lo que yo he leído o he oído en el día de ayer o antes de ayer, ¿eh? Segundo, nadie sabe cuáles son las competencias de las comunidades autónomas cuando pasemos a fase 3. Entre otras cosas porque esto lo va a regular el Gobierno, nos ha dicho, mediante un Real Decreto que va a aprobar el próximo martes. Y tercero, en este momento, a pesar de ser presidente de una comunidad autónoma, creo que no hay ningún presidente de ninguna comunidad autónoma que sepa exactamente cuáles son sus competencias, cuáles son su autoridad a partir del próximo lunes, cuando entremos en fase 3, presuntamente varias comunidades autónomas. Pues sí que estamos buenos. Bueno, pero es que esto es lo que hay. Si usted si quiere hacer rápidamente llamar a los presidentes autonómicos, pregúntele si sabe cuál es su competencia a partir de lunes si pasa a fase 3 en su comunidad autónoma. Interesante planteamiento. Y otra cuestión más, hablando de las elecciones del 12 de julio, que es como empezamos. ¿Da la suma hoy al PP para gobernar? La suma de las encuestas, desde luego. Ahora bien, el camino más rápido para perder unas elecciones es confiarse en unas encuestas optimistas, ¿no? O pesimistas, eso dice Tezanos, que no hay que creerlas. Bueno, las de Tezanos no mucho, pero hay personas, las que me parecen sólidas, como el señor Michavila o Metroscopia, en fin, algunos institutos de encuestas demoscópicos en España, hombre,
que no trabajan para nadie, ¿no? Y que el sueldo no se los paga nadie, salvo las personas que le contratan encuestas y con que fallen no se los vuelven a contratar. Yo creo que en este momento hay una oportunidad en Galicia de tener un gobierno distinto al que hay en Madrid, un gobierno que funcione y no un gobierno dividido, y yo creo que en este momento hay una oportunidad para que España, en la parte de España que es Galicia y Euskadi, pues mandemos un mensaje al resto de los españoles diciendo, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con que aquí gobierne el PSOE, Podemos y los nacionalistas. Y yo invito eso a los gallegos, pero en fin, los gallegos son los soberanos y los que van a decidir el futuro de Galicia a partir del 12 de julio. Pues en poco más de un mes saldremos de dudas. Y ya para terminar, estoy ya fuera de tiempo, presidente, pero una pregunta muy concreta, no sé si la respuesta lo es. ¿Este gobierno de España aguantará 3 años? Yo creo que el presidente Sánchez, su único objetivo que tiene es ser primer ministro español, único, exclusivamente, ¿no? Y está dispuesto, en mi opinión, a aguantarlo todo. Por lo tanto, esto no va a depender del presidente del gobierno, esto va a depender del vicepresidente segundo. Si Podemos le interesa gobernar en España, el gobierno aguantará. Si las condiciones de Europa para prestarnos miles de millones de euros para poder llegar a fin de mes los próximos años le hacen incómodo a Podemos seguir en el gobierno, pues probablemente Podemos se vaya del gobierno y habrá que convocar elecciones. Una vez más, en mi opinión, se acredita que puede más el vicepresidente del gobierno que el presidente del gobierno. Pues estaremos atentos al espectáculo. Es verdad que cuesta seguirles el ritmo porque se retroalimentan en los escándalos, y a esa política autonómica. 12 de julio, elecciones en Galicia. Suerte. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Adiós. Chao, chao.